En primer lugar, la única manera de hablar de esperanza hoy en día, y no creo que la esperanza sea suficiente. Creo que la esperanza es un comienzo. Si solo llegas a la esperanza y te quedas atascado ahí, no tomas ninguna acción. Es necesaria certeza para que la gente emprenda acciones. Como líderes, podemos inducir esto, no solo en nosotros mismos, sino también liderar con el ejemplo y resolver nuestros desafíos, para ayudar a otros a hacer lo mismo. ¿A quién le interesa eso? Solo por curiosidad. Bien, fantástico. Y yo diría, Ramadán Mubarak en primer lugar para los que están en la sala desde allí, y feliz Pascua en breve, feliz Pascua para los demás. Si queremos tener alguna esperanza, podemos mirar a la gente del libro. Todos ellos estarán celebrando cosas para la próxima semana aproximadamente. Y durante miles de años han ayudado a guiar. No son las únicas religiones en el mundo, pero nos han dado principios universales que han guiado el comportamiento humano y nos han ayudado a superar guerras, pandemias, recesiones y depresiones. Quiero decir, no tienes que preocuparte por la esperanza. Todo lo que tienes que hacer es observar el patrón de la humanidad y tendrás algo de certeza. Eso es un mundo muy diferente a simplemente esperar, en mi opinión. Pero espero poder hacer algo de valor para ustedes aquí en este corto periodo de tiempo, porque mi desafío es que estoy emocionado de estar aquí. Es un privilegio estar aquí. Pero lo más corto que suelo hacer son 50 horas, literalmente 5-0. Así que siéntense y relájense. Normalmente hago 4 días de inmersión. No es porque me guste hablar, es porque mi inclinación es hacia la acción. Si aprendes algo, si dejas que tu aprendizaje te lleve al conocimiento, te conviertes en un tonto. Si tu aprendizaje te lleva a la acción, creas cambio real. Mi esperanza es que de estas mentes brillantes aquí y las discusiones brillantes, todos ustedes se vayan de aquí con acciones específicas porque así el mundo cambia. El conocimiento no es poder, todos lo sabemos. La acción y ejecución superan el conocimiento cada día. Ese es mi enfoque. Veamos qué puedo hacer aquí en este corto tiempo para tratar de apoyarlos en este esfuerzo, si me lo permiten. Así que hablemos de esto solo por un segundo, esta idea de la esperanza. Nosotros como seres humanos creemos que nos impulsa nuestra mente. Pero en realidad, si estudias a la humanidad, todo es emoción. Somos una cultura, somos un grupo de personas con una mentalidad de rebaño. Y si nos desafían lo suficiente, y si inducimos esa emoción profunda llamada miedo o avaricia, los seres humanos toman acciones masivas y a veces llevan a otros a hacer cosas que realmente no les benefician. Así que cuando pienso en los seres humanos, pienso en cuál es la fuerza más poderosa del universo, o al menos de este planeta, no exageremos, y esa sería la emoción humana. ¿Qué es lo que crea una guerra? No es el intelecto lo que crea la guerra. Es la emoción humana que crea la paz. Cuando las personas se agotan de ese sentimiento de guerra y se cansan de él. Los acuerdos de Abraham tal vez sean un hermoso reflejo de eso. Quizás nos cansamos de lo que hemos vivido tanto tiempo. Quizás es momento de algo nuevo y la gente se da cuenta de eso. Hay un nuevo liderazgo con nuevas perspectivas, creencias y formas de ver la vida. Algunas no están teñidas por el pasado. Tienes un líder en Arabia Saudita que estuvo allí solo 4 días, que es absolutamente brillante. Ha creado una visión para este país y ha visto más cambios en 4 años de los que han tenido en 70 años. Bueno, parte de eso es porque él no estaba vivo en 1979 cuando su país fue atacado. El 70% de la población tampoco lo estaba, así que a veces el cambio ocurre por cambios generacionales, pero la emoción es lo más importante. Es lo que te llevó a casarte, es lo que te llevó a tener hijos, es lo que te lleva a divorciarte, es lo que te impulsa a iniciar un negocio. Realmente es el motor detrás de todo. Y sin embargo, la mayoría de nosotros no somos tan buenos en eso. La tecnología está explotando. Todos sabemos lo que pasa con la inteligencia artificial, pero nuestro desarrollo emocional no es tan rápido. Ese podría ser el mayor desafío. Así que cuando pienso en la emoción y el comportamiento humano y en cómo ser un líder, ¿qué es un líder? Un líder es una persona de influencia, ¿verdad? Tu trabajo como líder es influir. Solo resuelves problemas si los resuelves tú solo. No necesitas una organización, pero si el problema es lo suficientemente grande, tenemos que organizarnos. Tenemos que estar juntos. Tienes que influencia, tienes que aportar una visión, tienes que influir en pensamientos, sentimientos, emociones y acciones de otro ser humano. Para lograr eso, quizá también tengamos que empezar por nosotros mismos.
Y si hacemos eso, podemos observar una escalera de emociones donde el peldaño más bajo es la sección de supervivencia que todos tenemos en nuestro cerebro. Todos tenemos un cerebro de 2 millones de años, programado para el miedo, porque es instinto de supervivencia. El miedo nos lo dice. Esto es algo a lo que debemos prestar atención, luchar contra ello, huir o quedarnos quietos y esperar que no nos note. Y ya no hay tigres dientes de sable de los que tengamos que huir, así que ahora la gente se preocupa por lo que dicen en las redes sociales o por cuánto dinero tienen, aunque vivan, la mayoría, en países donde hay grandes oportunidades y donde sería difícil no sobrevivir. Quizás no tengan una gran calidad de vida, pero sí sobrevivir. En algunos lugares eso obviamente es muy diferente. Y entonces, si lo analizas y dices que el miedo es esa emoción base, ¿a qué conduce el miedo? Por lo general a una de dos cosas. O bien se vuelve hacia el interior y la persona se deprime y se siente abrumada. O bien se exterioriza en forma de ira, que estamos viendo mucho más en todo el mundo y ciertamente en este país. Y la ira no es una gran emoción, pero puede ser mejor que la depresión, porque al menos genera cambio. No es un cambio elegante. No siempre es el cambio que queremos, pero van a hacer que algo se mueva. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar en algo en su vida, en lo que hubo algo? Dijiste que ibas a cambiar, que lo ibas a lograr, te prometiste a ti mismo que lo harías, y llegaste justo al borde y te echaste para atrás, te enojaste contigo mismo. Y lo hiciste varias veces. ¿Quién ha hecho esto antes? Levanta la mano. Di que sí, te pido hagas eso, porque si te sientas pasivamente y me escuchas, investigaciones muestran que recordarás menos del 10% de lo que dije. Así que desperdicié tu tiempo y tú también. No quiero hacer eso, pero si involucras tu cuerpo, tu sistema nervioso lo impulsa un poco más profundo. Así que si no levantaste la mano, también mientes sobre otras cosas. Seamos honestos, ¿de acuerdo? Así que todos hemos hecho esto. ¿Qué fue lo que finalmente te hizo llegar al límite? ¿Quién ha estado alguna vez en una relación demasiado tiempo? ¿Quién se identifica con eso? Di que sí, bien fuerte. Vamos, déjame escucharte. Bien, ¿por qué? Porque prefieres lidiar con el diablo que conoces que con el diablo que no conoces. No era bueno para ti. Te quedaste. ¿Por qué te quedaste? Te quedaste hasta que un día racionalizas. Va a mejorar. Antes era mejor. Pero lo que pasa es que llega un día en que decimos, ha sido doloroso en el pasado. Es doloroso. Será doloroso. Me largo de aquí. ¿Quién ha tomado una decisión así? ¿Ha cambiado su vida de alguna manera? O digan sí. Así que, en definitiva, la emoción de la ira a veces puede ser útil si podemos convertirla en una acción positiva. Si es una acción negativa, puede ser muy destructiva, pero generará un cambio. El miedo es la emoción base. ¿Y qué hay por encima de eso? Sí, la esperanza es hermosa. Cuando alguien tiene esperanza, ¿qué cambia? Su emoción es una emoción diferente, pero ¿qué cambia cuando empiezas a tener esperanza? Hay un cambio de energía, así es. Pasas de pensar que es imposible, pasas de la ira o pasas de sentirte deprimido o abrumado a pensar que es posible. La esperanza significa que es posible y por eso es una emoción fundamental. Pero si te quedas en la escalera de la emoción humana y la esperanza, no vas a actuar. Estarás esperando que alguien venga a rescatarte. Recuerdo una vez que fui con un grupo de, ya sabes, hombres alfa que todos formaban parte de la industria de Hollywood y bajamos por el río Colorado y la gente no estaba prestando atención. Recuerdo que este tipo nos sentó a todos y dijo, debes participar en tu propio rescate, porque los chicos estaban haciendo cosas tontas y pensaban que alguien los iba a salvar. Tenemos que participar en nuestro propio rescate. Y en definitiva, cuando tienes esperanza, no lo haces tanto. Es posible. Puede llevar a más, pero no siempre. ¿Qué es lo que lleva a la acción real? La certeza, ¿verdad? ¿Y de dónde obtenemos certeza cuando intentamos hacer algo que nunca se ha hecho antes? Ese es el desafío. El desafío para la mayoría de las personas es que piensan en un gran sueño, una gran meta, un gran deseo, un gran cambio que quieren lograr en su empresa, en su familia, en el mundo. Pero entonces el problema es que nunca se ha hecho antes, así que están inseguros. Y la incertidumbre ralentiza la acción. No la detiene por completo, pero ciertamente la ralentiza. Así que la pregunta es, ¿cómo la aumentamos? ¿Cuál es el siguiente nivel? Por encima de la esperanza estaría la certeza. Una de esas formas de certeza podría ser algo llamado fe. Ahora, no me refiero solo a la fe religiosa, me refiero a la fe. Ahora, ¿cómo usamos la fe? ¿Alguien te enseñó a tener fe? No, naciste con fe. Gracias a Dios, o no podrías funcionar.
¿Cuántos de ustedes manejaron hasta aquí en algún momento, ya sea al aeropuerto o a algún lugar? ¿Cuántos estuvieron en algún momento en coche para llegar hasta aquí? Mira, veamos tus manos aquí. Bien, y eso significa que estabas conduciendo por una calle en la que probablemente no había nada más que una línea amarilla que te separaba de la gente loca. Gente, algunos de ellos están borrachos, algunos se quedarán dormidos, otros enviando mensajes. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y cada día, en cada país del mundo, en cada ciudad del mundo, alguien es asesinado por alguien que se queda dormido, envía mensajes de texto, está borracho o sucede algo. Todos los días. ¿Y lo único que te salva la vida es una línea amarilla punteada? No, no, no. ¿Cómo se impulsa la fe? Porque la alternativa es quedarse en casa y no hacer nada. Intentamos eso durante COVID. No funcionó muy bien. ¿Verdad? Destruyó la psicología, las emociones y ahora el impulso de muchas personas. Como describimos hace solo unos momentos, Ant mencionó algo muy importante hace un momento. El impulso lo es todo. Así que si tenemos fe dentro de nosotros, entonces tienes que preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y la fe? ¿Qué dirías que es? Busca una conversación, no solo hablarte. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el miedo y la fe? ¿Qué es eso? Amar. Bueno, eso es hermoso. Me gusta eso. ¿Alguien más? ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y la fe en tu mente? ¿Qué es eso? Una decisión. Muy lindo. Estoy de acuerdo con eso. Esto es lo que es. Piensa en el miedo y la fe. Ambos se basan en el futuro. No tienes miedo de este momento. Estás en este momento. Tienes miedo de lo que viene. ¿A qué le tiene miedo la gente? Tienen miedo de no conseguir lo que quieren o de perder lo que tienen. Esos son dos miedos que tiene la mayoría de la gente. Ahora bien, ¿qué es el miedo? Es una imaginación. Te lo estás imaginando. ¿Quién alguna vez se ha asustado, se ha preocupado por algo que nunca ocurrió? ¿Quién ha hecho esto antes? Digo yo. Bueno, no hay mentirosos esta vez. Fantástico. Muy bien. Todos lo hemos hecho, ¿verdad? Y lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? A veces. ¿Quién lo ha hecho varias veces sobre el mismo tema, aunque seas más inteligente que eso? Digo yo, ¿verdad? Así que es como, ok, estoy imaginando el peor escenario posible y no sucede. Y todos hemos escuchado la vieja frase, ¿verdad? Un cobarde muere 1000 veces. Un hombre o una mujer valiente solo una vez. Porque cuando lo imaginas, sientes que te estás muriendo. Sientes que estás pasando por todos esos problemas. Así que cuando tienes miedo, es imaginación. Cuando tienes fe, también es imaginación. No sabes cómo será el futuro. Entonces, ¿cómo puedes tener certeza? Porque la diferencia es que el miedo es imaginación sin dirección. Es como la maleza. El miedo es automático. No tienes que esforzarte para sentir miedo. Está incorporado en el sistema nervioso. Elevar la conciencia nos permite acercarnos a fe, donde dirigimos conscientemente nuestra imaginación hacia el resultado que realmente queremos. ¿Y no es eso lo que hacen todos los grandes líderes? Piénsalo. En mi propio país, y sé que muchos de ustedes son una audiencia internacional, pero puedo recordar, incluso siendo un niño, es más una mitología para mí porque era muy pequeño, a John F. Kennedy, y él tenía una visión. Habló públicamente sobre su visión. ¿Qué hizo? Él desafió a Estados Unidos. No, ¿qué vas a obtener de nosotros? ¿Qué le vas a dar a América? Pero lo más importante es que tenía visión. ¿Qué dijo? Dentro de una década tomaremos un hombre, lo aterrizaremos en la luna y lo traeremos de regreso a la Tierra sano y salvo. ¿Qué dice la gente de la NASA? Él está loco. Él está loco. No tenemos la capacidad para hacer eso. No teníamos la tecnología para hacer eso. Eso es liderazgo. Tú decides cuál es la visión. Y no te preocupas por no tener certeza, porque nunca se ha hecho antes. ¿Qué determinas? Lo que quieres y por qué lo quieres y las razones. Si son lo suficientemente fuertes, encienden la imaginación humana y encontramos respuestas. Y aterrizamos en la luna y regresamos con una tecnología que tiene menos del 1% de la energía que tiene la tecnología en tu teléfono ahora mismo. Es asombroso cómo llegamos allí y regresamos, ¿verdad? Porque alguien puso las apuestas sobre la mesa, alguien fue un líder. Martin Luther King se levantó y compartió su sueño. Era un gran sueño. Aún no es un sueño completo, pero sin duda ha cambiado. Cuando durante 8 años personas blancas, morenas y negras votaron por el presidente Obama, ¿verdad? Es un mundo diferente. Siempre podemos encontrar lo que está mal. Lo que está mal siempre está disponible. Y también lo que está bien.
Y tienes que tener mucho cuidado, porque cuando constantemente visualizas algo que está mal, si nuestra visión ahora, ¿cuál es nuestra visión en Estados Unidos? No lo sé. La división podría ser nuestra visión, ¿verdad? ¿Cuál es la visión en nuestro mundo hoy? Oh, vamos a sobrevivir al calentamiento global. Eso no va a inspirar a nadie. La psique humana proviene de la inspiración. Ahí es donde está nuestro poder. No de la desesperación, aunque eso puede hacernos cambiar algunas cosas, eso seguro. Recuerdo cuando estaba en la secundaria, estaba en séptimo grado y soy lo suficientemente mayor para recordarlo. Algunos de ustedes tal vez recuerden la época en que tuvimos el embargo petrolero y de repente había filas de autos para cargar gasolina que se extendían por millas. Y si querías gasolina, no podías conseguirla ciertos días porque dependía de la matrícula de tu auto. Si tenías un número impar, podías cargar un día. Si era par, en un día diferente. Y yo solo era un niño. Pensaba, nunca tendré un auto, nunca voy a manejar. Esto es una locura. Y recuerdo que entré a esta clase, una clase de taller, y teníamos un profesor de 70 años. Y era realmente un tipo sabio y también bromista, sabio tanto por su experiencia como por su sentido del humor, le gustaba molestar a la gente. Nos sentó a todos y dijo: chicos, sé que todos están preocupados por el futuro. Sé que todos están preocupados por el petróleo y tienen muchas razones para estarlo. Déjenme leerles este artículo. Y nos leyó un artículo del New York Times que hablaba sobre cómo todo se iba a apagar, ¿verdad? Se acabó el petróleo. La energía va a disminuir. La calidad de vida de las personas en todo el mundo va a empeorar. El artículo seguía. Fue en la época en que el Club de Roma decía que el fin del mundo llegaría en los 70. ¿Cuántas veces has escuchado que el mundo se acaba en tu vida? Si has vivido 50, 60 años, lo has escuchado. Pero adivina, él lee todo el artículo. Al final suena totalmente deprimente. Y luego lo levanta y lee la fecha. Y era de aceite de ballena de quien estaba hablando. Era el New York Times, y por supuesto encontramos una nueva manera. Y dijo algo tan simple, que todos hemos escuchado 1.000.000 de veces, pero que nunca he olvidado. Dijo que la necesidad es la madre de la invención. Cuando es necesario, los humanos encontramos el camino. ¿Cuántos han encontrado el camino cuando ha sido necesario por su vida, por su cambio? No necesitas tener esperanza. Vas a tener certeza al observar el patrón en ti mismo y en otros seres humanos. Pero en esa escalera de crecimiento, para que ocurra esa transformación de la esperanza a la certeza, tienes que tener una razón para hacerlo. Necesitas una visión. Eso es lo que hace un Kennedy. Eso es lo que hizo un King, ¿verdad? Eso es lo que, si miras a Lee Kuan Yew, lo que hizo en Singapur, tomó un lugar terrible y lo transformó. O ve a los Emiratos Árabes Unidos. MBZ es amigo mío, al igual que Sheikh Tanun, y de hecho se asociaron con un X-Prize. Conseguimos un premio de $15 millones para encontrar soluciones para nuevas formas de alimentos. Yo puse el primer 1,5 millones y ellos pusieron el resto. Grandes personas, pero mira lo que han hecho con su país. Pero ellos aprendieron de su padre. ¿Qué hizo Baba Sayad? Él llegó y tenía una visión. Nos estamos quedando sin petróleo. En vez de entrar en pánico y decir, oh Dios mío, el mundo se va a acabar, él dijo, vamos a crear. Esa es la diferencia entre ser una persona que solo trata de manejar sus circunstancias versus un líder, que es alguien que decide, voy a crear la experiencia de esta vida, no solo manejar las circunstancias. Y entonces, ¿qué haces? Él ideó una visión, Dubái. Alguien estuvo en Dubái hace 25 años. Has estado allí hace 25 años. ¿Algunos de ustedes? Tierra, edificios de 3 pisos, los de 2 pisos eran los más altos de todo el lugar. Él decide, voy a construir un lugar al que todo el mundo va a querer ir. Ahora hay 9 millones de personas allí y el 88% de ellas son expatriados. Y me dijo que su padre le decía, debes pensar en segmentos de 20 o 30 años, no en trimestres. Tienes que tener una visión más grande y debes saber por qué lo estás haciendo. Y fue atacado ferozmente porque los cristianos querían venir, oh Dios mío, y construir hospitales que no tenían. Y mucha gente luchó contra Baba Sayad, pero dijo, esto es lo que está claro. Todos estaban preocupados de que los cristianos fueran a reclutar a los musulmanes. Él dijo, no, ellos solo van a hacer buenas obras. Todos vamos a aprender a vivir juntos. Has estado en el Dubái moderno hoy, es bastante impresionante. Es gente de todo el mundo reunida porque hay visión y claridad. Y como dije, Arabia Saudita, Dios mío, hace 4 años no podías conducir un auto si eras mujer. Probablemente no ibas a estar en la fuerza laboral. No podías ir a un desfile de moda. Desfiles de moda. ¿Alguien ha visto cómo solían ser los desfiles de moda en Arabia Saudita? Tenían drones llevando los bolsos. No querían que hubiera mujeres allí haciendo eso.
Pero ahora tienes a un millennial, un hombre de 37 años que es ambicioso y visionario y tiene entre 20 y 30 metas. Y durante 4 días y noches tuve 8 o 9 reuniones al día y luego las cenas de 3 horas, ¿verdad? Y efectivamente lo extraordinario durante ese tiempo es que todos conocen esas 20, 30 metas. Hay alineación, hay poder, hay visión, hay dirección. Sin eso, ese cambio no ocurre. Y si tu visión no es un futuro inspirador, te va a costar mucho crear un cambio a largo plazo. Escucho a personas todos los días diciendo, oh Dios mío, no voy a tener un hijo. Hay una generación de personas que tiene miedo de tener hijos porque piensan que el mundo se va a acabar en 12 años. El mundo no se va a acabar. Eso es arrogancia de especie. El planeta va a estar perfectamente bien. Quizás tú no. ¿Qué quieres decir con que vamos a salvar el planeta? ¿Qué clase de tontería es esa? El planeta está bien. Es como, ¿qué estás haciendo? Y al presentar el peor escenario, la gente está tratando de usar el miedo para que otros se comporten de cierta manera en vez de crear algo más. Siempre lo hemos resuelto. Ahora mismo hay soluciones. Hay una nueva solución. Acabo de ver una que casi no puedo creer. He firmado un memorando de entendimiento, así que no puedo describirlo, pero es energía verde rentable. Hidrógeno producido localmente y donde todos los productos de desecho, ya sea cualquier forma de hidrocarburo, se convierten en grafito. Y el grafito luego puede usarse para fabricar baterías. Increíblemente eficiente. Ahora mismo está disponible, está a punto de salir al mercado. Y estoy seguro de que hay docenas de ejemplos más como este que están a punto de suceder. La mayoría de las cosas que tenemos ahí fuera obviamente no lo respaldan. No produce lo suficiente. California dice que no puedes tener un coche. Es terrible para 2030, cuando 2 días después no puedes enchufar tu coche eléctrico. Estamos un poco adelantados a nuestro tiempo, pero vamos a llegar. Pero pintar el peor panorama de miedo no va a suceder. Ya hay suficiente depresión por ahí, ¿no crees? Los números se dispararon en mi país durante el COVID. Cuando la gente se queda encerrada, le quitas un futuro prometedor y ¿qué pasa? La gente se deprime, se suicida. El nivel más alto de sobredosis de drogas en la historia de este país. ¿Por qué? No hay un futuro prometedor. De hecho, Stanford se acercó a mí. Tenían 2 profesores que participaron en uno de mis programas de 6 días, que hago una vez al año. Hay un documental, si alguna vez te interesa ver, lo que se llama Tony Robbins, No soy tu gurú, en Netflix. Es muy popular. Así que lo vieron y luego vinieron a este programa. Lo hago una vez al año. Y es un programa en el que básicamente decides cuáles han sido tus valores y creencias, identificas en qué son fuertes, en qué son débiles y decides cambiarlos. No te digo qué hacer, pero te muestro cómo hacerlo. Y es una reprogramación de tu bioquímica. Así que dijeron, estos 2 profesores regresaron y ambos habían estado clínicamente deprimidos sin síntomas de depresión. Dijeron, ni siquiera podemos creerlo. ¿Qué datos tienes? Dije, bueno, tengo la vida de millones de personas y testimonios sobre esto. Este va a ser mi año número 46 haciendo esto. Por supuesto, empecé cuando tenía 2 años. Y dijeron, no, pero como ciencia les dije, bueno, ¿qué quieren hacer? Bueno, hagamos un estudio. Dijeron, sí. Yo dije, bueno, díganme, la depresión está fuera de control en este momento. ¿Cuáles son los mejores tratamientos que muestran los metaanálisis? Y descubrí algo que, no sé si lo saben, es horrible. El 60% de las personas que buscan tratamiento para la depresión no tienen ninguna mejoría con medicamentos o terapia. El 60%, el 40% mejora, pero la mejoría promedio es del 50%. Así que están la mitad de deprimidos de lo que estaban antes. Ahora, algunas personas se recuperan completamente y otras no. Pero yo dije, casi puedes lograr eso. Ya sabes, con un placebo. Y ellos se rieron y dijeron, sí. Dije, ¿cuál es el mejor estudio que se ha hecho alguna vez? Y me dijeron, bueno, hubo un estudio realizado hace 4 años en Johns Hopkins y trataron a personas durante un mes con psilocibina, básicamente hongos alucinógenos, y terapia. Bueno, espero que carajo sus vidas hayan cambiado después de un mes de eso, ¿no? Efectivamente, después de un mes de eso, obtuvieron el mejor resultado que se haya medido en psiquiatría hasta ahora. El 54% de las personas 30 días después no tenía síntomas de depresión, nada parecido. En la historia de la psicología. Y entonces dije, ¿por qué no hacemos un estudio? Dije, bueno, ¿por qué no lo hacen igual que este? No usaremos los medicamentos, usaremos el mismo grupo de control. Y así lo hicieron. Al final de los 30 días, los resultados fueron tan asombrosos que no quisieron publicarlos. Pensaron que nadie lo creería.
Así que enviaron la información de forma anónima a otras organizaciones y finalmente la publicaron en el Journal of Psychiatry el año pasado. El 100% de las personas, después de 6 días, ni una sola persona tenía ningún síntoma de depresión. Aún más importante, el 17% de las personas que tenían ideas suicidas, ninguna tenía ideas suicidas. Aún mejor, 1 año y 11 meses después, evaluaron a las mismas personas sin nueva intervención y encontraron una reducción del 71% en emociones negativas y del 52% en positivas. Cambia la ansiedad, cambia cualquier cosa que puedas imaginar 11 meses después, porque tuvieron un cambio bioquímico, emocional, no una emoción temporal, porque las emociones provienen de nuestras creencias y valores. Esos son los anclajes que mantienen esto en su lugar. Te cuento esto porque hay mucho por lo que estar emocionado. Hay muchas herramientas y tecnología que las personas pueden usar para cambiar, pero necesitamos crear un futuro atractivo para las personas. ¿Y qué se interpone en el camino? Creo que nuestros amigos de los medios tienen buenas intenciones. Tengo muchos amigos en los medios, tú también. Ellos no tienen ninguna mala intención, pero el sistema recompensa el captar tu atención. Y todos sabemos qué es lo que capta tu atención, la ira y el miedo. Y ese es todo el modelo económico. Quiero decir, la gente dice que estamos en la era de la información. Tú y yo sabemos que eso murió hace mucho tiempo, ¿verdad? Quiero decir, estamos ahogados en información. Estamos hambrientos de sabiduría. Entonces, ¿qué sucede? Si hay sangre, es noticia principal. Nadie está tratando de hacernos daño. Y hoy estaba leyendo el estudio de FEI que mostraba que eran 130,000 personas, 13 países. Estoy seguro de que ustedes lo vieron. El 70% de las personas en países ricos, excepto África, tienen una visión muy negativa del futuro. Las personas en países pobres, en el Medio Oriente y en Asia están creciendo. Totalmente optimistas sobre el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Los medios. Creo que tú y yo tenemos que estar atentos a la puerta de nuestra mente todos los días porque los medios no tienen mala intención, pero pueden ser venenosos. Uno de mis grandes amigos, que fue uno de mis maestros hace décadas, me dijo un día, Tony, piénsalo de esta manera. ¿Qué pasa si tu peor enemigo echa estricnina en tu café? O debería decir si echa azúcar. Peor que si le pusieras azúcar a tu café. Yo dije, bueno, tendrías un café dulce. Él dijo, ¿y si tu mejor amigo por accidente deja caer una gota de estricnina? Estarías muerto. No importa la intención que tengan. Así que tenemos que cuidar a qué le damos entrada. Y por cierto, ¿hay alguna razón para ser más que optimista? Todo lo que tienes que hacer es mirar el patrón de la humanidad. En los últimos 120 años, desde 1900 hasta ahora, hemos duplicado la esperanza de vida humana. Eso es increíble. Y probablemente lograremos algo similar, al menos un 50% más, con las nuevas tecnologías. Les traje un libro porque tengo poco tiempo para conversar y quiero aportarles valor. Y todos ustedes son líderes. Y lo único que sé es que una persona con salud tiene 1,000,000 de sueños. Una persona sin ella solo tiene uno. Así que esto es el resultado de entrevistar a 150 de los mejores científicos y médicos regenerativos del mundo. Cosas sobre células madre, cosas sobre todo lo que puedan imaginar. Así que ese es un pequeño regalo para ustedes que espero bendiga su vida de alguna manera. Pero el punto es que, si queremos lograr resultados reales, tenemos que ser capaces de ver qué tan bien lo hemos hecho realmente. Así que hemos duplicado la esperanza de vida. Hemos triplicado el ingreso per cápita de cada nación en la Tierra, literalmente en la Tierra, en los últimos 25 años, 30 años, perdón, en ese caso 120 años. Hemos reducido el costo de los alimentos 30 veces. Todavía tenemos problemas con la distribución, problemas significativos. Hemos reducido el costo de la comunicación, literalmente millones de %, y el de los viajes en cientos de %. Hemos logrado muchísimos cambios. En 1990 había 1.9 mil millones de personas en la Tierra. Ahora hay 8,000 millones. No había tanta gente, ¿verdad? Estamos llegando a los 8,000 millones a punto de alcanzarlo. Pero piénsalo, 1.9 mil millones de personas vivían con un 90 al día, la definición de pobreza extrema. 1.2 mil millones de esas personas no están en pobreza extrema. Solo hay 685 millones. El COVID y nuestra respuesta lo han hecho difícil en algunos lugares. Así que no me engaño con eso, porque cuando tenía 11 años me alimentaron y no teníamos comida. Por eso soy muy sensible a la seguridad alimentaria, porque lo he vivido. No quiero que nadie sufra. Cuando era
muy joven. Nos alimentaron y a los 17 años decidí alimentar a 2 familias, luego a 4 y llegué a 1 millón de personas. Finalmente lo llevé a 2 millones. Y luego, hace unos 8 años, estaba haciendo esta entrevista, 50 entrevistas a los 50 inversores más inteligentes del mundo, los Warren Buffett, los Ray Dalio, los Carl Icahn, tratando de tomar lo que ellos tenían y simplificarlo para la población general, así como para mis clientes multimillonarios. Y al mismo tiempo que hacía estas entrevistas con las personas más ricas del mundo, veía cómo nuestro Congreso en Estados Unidos eliminaba el programa SNAP, que antes se llamaba cupones de alimentos. Quitarle 6,000 millones de dólares. Eso significa que cada familia en Estados Unidos que necesita comida, que realmente la necesita, tendría que pasar una semana sin comer cada mes. A menos que personas como tú y yo diéramos un paso al frente. Así que llamé a mis oficinas y pregunté, ¿a cuántas personas he alimentado en mi vida? Y eran 42 millones de personas. Estaba encantado. Y pensé, visión, ¿y si alimentara a tantas personas en un solo año como lo he hecho en toda mi vida? ¿Y si alimentara a 50 millones de personas en un año? Y pensé, ¿y si alimentara a 100 millones de personas en un año? Pensé, ¿y si alimentara a 100 millones de personas en un año durante 10 años seguidos y proporcionara 1,000 millones de comidas? Necesito un gran socio para la distribución, así que fui a Feeding America. Hace 3 semanas completé eso 2 años antes de lo previsto. Acabamos de alimentar a 1,000 millones de personas solo en Estados Unidos. Solo para que te hagas una idea, eso es lo que realmente me entusiasma. Gracias. Gracias, agradezco los aplausos, pero no se los contaba por eso. El problema ahora es mucho más grande. Justo cuando estoy a punto de lograr esto, y seguro que lo has visto en tu vida, cuando estás a punto de alcanzar una meta, el propósito de una meta no es solo conseguirla, sino en quién te conviertes al perseguirla, ¿verdad? Lo que consigas nunca te va a hacer feliz. En quién te conviertes, eso sí te hará realmente feliz o realmente triste. Y así, cuando empiezas a lograr una meta, no quieres ver esa caída que ocurre. ¿Quieres fijar? ¿Por qué trabajar en ello? Porque el gobernador Beasley lo contactó. Lo conocí a través de MBZ hace años. MBZ dijo, Tony, quiero que vengas a almorzar. Hay alguien alimentando a más personas que tú. Dije, genial, quiero conocerlo. Y por supuesto es el jefe del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Él se irá en breve. Hermoso hombre. El gobernador Beasley ganó el premio Nobel hace un par de años por lo que hace. Él sabe más sobre la inseguridad alimentaria que nadie. Ha tratado de influir en gobiernos del mundo. Y él dijo, Tony, es mucho peor, porque ahora mismo, en el pasado, había 80 millones de personas al año al borde de morir por falta de alimento. Cada 5 segundos muere un niño. Es horrible. Pero ahora es mucho peor. ¿Por qué? Nuestras políticas COVID detuvieron los viajes. En algunos países africanos, el 80% de sus ingresos proviene del turismo. No han tenido dinero 2 años y medio. La guerra en Ucrania, como saben, es el granero del mundo. Normalmente alimenta a 400 millones de personas. Ahora está paralizado. El Foro Económico Mundial preferiría que no usemos fertilizantes, aunque producen el 50% de los alimentos en la Tierra. La mayoría proviene de Rusia, lo que significa que no está llegando. Ahora mismo hay 18 naciones al borde de la hambruna. Así que él estaba teniendo una guerra en Twitter con Elon Musk. Y le dije, no sé si esa es la mejor solución, ¿verdad? Elon es un tipo bastante independiente. Y él dijo, bueno, vendrías conmigo y vamos a ir con todas estas personas adineradas y pedirles que firmen un gran cheque. Y le dije, bueno, cuando entrevisté a Warren Buffett hace años, me dijo que la iniciativa Giving Pledge no despegó de inmediato, ni siquiera con Warren Buffett. Pero cuando empezó a patrocinar la cena de filantropía de Forbes, las familias más ricas del mundo comenzaron a competir entre ellas, pero de una manera positiva. Y entonces todo explotó hasta convertirse en la maravilla que es hoy. Le dije, conozco a Steve, tengo amigos, estamos tratando de comprar Forbes. Y le dije, tal vez Warren nos dejaría 45 minutos en esa cena, porque la gente no entiende que incluso si no te importan las personas, la inestabilidad mundial que surgirá si no hacemos algo es enorme. Y le dije, sabes, yo hablaré durante 15 o 20 minutos. Pero le dije, gobernador Beasley, usted debería levantarse, usted más que nadie, y contar la historia. Y efectivamente Warren estuvo de acuerdo. Y luego Warren se enfermó. Nos hicimos cargo de la cena. Conocí a buenos amigos. Recaudamos el equivalente a 5,000 millones de comidas. Necesito 99 personas como yo. Vamos a hacer 100,000 millones de comidas. Tenemos un desafío de unos 75,000 millones. A superarlo. Estamos trabajando en el X-Prize para la solución a largo plazo. Ahora, en los próximos 10 años, 100,000 millones de comidas. La gente se levantó. Pensé, no soy un multimillonario.
Tenemos que encontrar a 99 personas más como yo. Así lo hicimos. Conseguimos 5.000 millones de comidas. Y ahora un par de personas más se sumaron, ya somos 6.